señor presidente. Bueno, señor Frédéric Mion, rector de Sciences Po, señor Tilman Turpin, je ne sais pas si je suis bien pronuncié el nombre de familia, désolé, del campus euro-latinoamericano, señor Carlos Átibas, no sé cómo pronunciar, embajador del Ecuador en Francia, estimados estudiantes. Siempre me olvido que hay traducción simultánea y soy el torturador de los traductores, hablo muy rápido. Un grand bonjour à l'Université de Poitiers, merci pour cette invitation. Mais à vrai dire, c'est moi-même qui me suis invité. Vous savez probablement qu'avant d'être président, j'étais prof d'université. C'est pour ça qu'être dans un centre académique, c'est toujours pour moi une grande joie. Ça me rappelle quand j'étais en calme et heureux. Aujourd'hui, je suis toujours heureux, mais moi calme. Aujourd'hui, je vais vous parler du développement, mais pas seulement comme processus technique économique, mais surtout comme processus politique. Je crois que la plupart d'entre vous est ou va se spécialiser sur l'Amérique latine. C'est pourquoi j'ai préparé cette intervention en espagnol. J'espère que ça ne dérangera pas trop ceux qui ne parlent pas notre langue, mais ils auront accès à une traduction simultanée. À la fin de cette intervention, n'hésitez pas à poser vos questions en espagnol, en français, je comprends un petit peu le français quand même. Bien, les decía, primero que muchas gracias por invitarme, aunque creo que yo mismo me invité. Siempre para mí es una alegría venir a la academia. El año pasado me envió, hace unos meses, me envió una carta a Alex Peña, ¿no? Un estudiante ecuatoriano y querido amigo, invitándome, y aproveché enseguida esa oportunidad para autoinvitarme. Le decía que quiero hablarles a ustedes el día de hoy del desarrollo. Personas que eran un poco sorprendidos, ¿no? Economistas, que tal vez vamos a dar cifras, etc., pero que sobre todo va a tener un enfoque político, de lo que se llama de economía política, y de lo que considero el mayor desafío de la humanidad en el siglo XXI. Vamos a hablar también de vencer al imperio del capital. Yo creo que el mundo lo domina el capital, y en eso está la raíz de nuestro problema, es la relación de poder capital sobre seres humanos, y eso es un problema político. Esta intervención también la realicé hace pocos días en la Universidad de Amistad de los Pueblos en Moscú, donde vengo de efectuar una visita de Estado. Quisiera advertirles, y esto es importante que sepan, que la neutralidad científica no existe. La buena noticia es que no es necesario que exista, ya que se puede y se debe ser parcializado, todos tenemos nuestro corazón en algún lado, y mantener la objetividad académica. He tratado, como siempre, que esta intervención académica sea lo más objetiva posible, pero que no les quede duda que es absolutamente parcializada por nuestros pueblos, por América Latina, por la justicia social, como les decía, por la supremacía del ser humano sobre el capital. Nuestra América atraviesa no solo una época de cambio, y cuando hablo de nuestra América me refiero a América Latina, ¿no? Las grandes situaciones, yo estoy en Estados Unidos, pero mucho a Estados Unidos, rechazo parte de su política exterior, pero admiro incluso mucho al pueblo norteamericano, pero se llama Estados Unidos de América. Resulta que América está en la Tierra del Fuego, ¿no? Latinoamérica también es América. Cuando hablo de nuestra América es Latinoamérica. Nuestra América, si voy muy rápido, señor traductor, me hace una seña nomás, si es posible no tan obscena, no tan grosera. Nuestra América atraviesa no solo una época de cambios, sino un verdadero cambio de época. Estamos, queridos chicos, por fin superando el desastre que representó para todos nosotros la aplicación de políticas nefastas, sostenidas mediante ideologías disfrazadas de ciencia, que jamás consiguieron el desarrollo en ninguna región del mundo. Aunque América Latina nunca ha sido un dechado, un ejemplo de virtudes e igualdad, lo que se vivió en los democráticos. Y no quiero hacer de esta intervención una cátedra de cómo disminuir la desigualdad. Técnicamente son más que conocidas las políticas para lograr una mejor redistribución. Aquí nadie ha inventado nada.
No quiero hacer una cátedra sobre desigualdad, pero brevemente, ¿qué es lo que se... Un ejemplo, playas y bahías en Ecuador son propiedad del Estado. En lugar de concesionarla a las comunidades de pescadores, Ecuador es un importante exportador de camarones, es la tercera exportación del país, una actividad muy rentable. En vez de concesionar esas playas y bahías a las comunidades de pescadores, es decir, democratizar la propiedad, se la concesionaron a las mismas familias de siempre. Y hubo casos tan extremos donde, por ejemplo, la isla Puná, un poco más grande que Singapur, 5.000 habitantes, que si fuera por las exportaciones camaroneras, tuviera el triple de producto per cápita que el resto del país. Y sin embargo, toda la isla vive en miseria absoluta porque ni siquiera se contrataba a los trabajadores de la isla. Es un ejemplo de cómo se puede democratizar la propiedad social, entre otros ejemplos. Que los recursos del subsuelo, las minas, los minerales, el petróleo sean del pueblo ecuatoriano. Nadie ha producido una sola gota de petróleo en la historia de la humanidad. El petróleo no se produce, se extrae. Ya está producido, hay en la naturaleza. Y eso debe ser de propiedad social, de propiedad pública. ¿Por qué no se hizo lo obvio? Por ejemplo, en esta última idea, lo que se quería era privatizar todo. Más aún, ¿por qué se hizo exactamente lo contrario? Porque, mis queridos amigos, especialmente queridos estudiantes, el problema no es técnico, sino político. ¿Quién manda en una sociedad? ¿Los seres humanos o el capital? ¿Las élites o las grandes mayorías? ¿La sociedad o el mercado? El desarrollo es un proceso esencialmente político e implica el cambio de las relaciones de poder dentro de la sociedad. Los pobres son... Queridos jóvenes, la paz no es solamente la ausencia de guerra, la insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado de la más intolerable pobreza, son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Otros hablan de que estamos acabando con la libertad. Dicho sea de paso, para las oligarquías latinoamericanas, hasta hacerles pagar impuestos es atentar contra la libertad. Es comunismo que paguen impuestos, ¿no? Una de las peores cosas que tiene Latinoamérica son sus oligarquías. Otros hablan de que estamos acabando con la libertad, cuando en realidad regiones tan desiguales como América Latina, solo buscando la justicia lograremos la verdadera libertad. Hablar de libertad, de competencia, libre mercado, cuando unos nacieron en la azotea y los otros en el subsuelo, es lo más cercano a la esclavitud. Tratamos de cambiar la relación de poder en nuestras sociedades, traspasar el poder de las élites que siempre nos han dominado a las grandes mayorías, de transformar nuestros estados aparentes, como los llamaba el pensador boliviano Zabaleta Mercado, es decir, estados representando tan solo una parte privilegiada de la sociedad, transformarlos en estados. Esta pregunta no ha podido ser resuelta y de hecho tiene respuestas muy complejas. Tenemos, por ejemplo, Max Weber, el famoso sociólogo alemán, que nos habla de la ética protestante, que fue lo que... Y en gran parte tiene razón, la cultura es fundamental para el desarrollo. Pero sin duda, una de las respuestas, no la única, una pregunta muy compleja. Una de las respuestas es la clase de oligarquía que tuvo sus colegios de lujo, sus clubes de lujo. Por eso es tan importante el cambio de la relación de poderes en América Latina. En este sentido, el paso del poder a unas cuantas élites a las grandes mayorías. Hablando del caso ecuatoriano, el neoliberalismo originó en 1999 la peor crisis de la historia. Crisis muy parecida a lo que están pasando aquí, a lo que está pasando en Chipre. La peor crisis de la historia, cuando en un solo año quebraron 16 instituciones bancarias. Se impidió durante se lo congelan a 10.000 sucres dólar. Sucre, azúcar es el nombre del principal general de Bolívar, y estamos en el auditorio Simón Bolívar, que es un honor para mí estar en el auditorio con el nombre de Libertador. La Revolución Ciudadana es bolivariana, nos inspiramos en Bolívar. Sucre, Mariscal Antonio José de Sucre era su principal general. La moneda nacional se llamaba Sucre. Cuando congelan los depósitos, el tipo de cambio era 10.000 sucres
$1. Le impiden a la gente un año sacar sus depósitos. Ancianos se nos suicidaban porque no tenían plata para ir al médico, no querían hacer carga para su familia. Esto fue una tragedia. Que los ecuatorianos somos inferiores genéticamente al resto del pueblo del mundo y que no podemos tener una moneda nacional. Bueno, cuando se devuelve un año después, los depósitos, recuerden, se los congeló arbitrariamente, ilegalmente, inconstitucionalmente a 10.000 superdólares. Se los devuelve un año después en dólares, te da 25.000 superdólares. Es decir, los ecuatorianos de Ecuador no necesitan visa, no les vamos a requerir visa y son bienvenidos con los brazos abiertos. Pero cerca del 60% de chicos sin sus padres. Empezaron fenómenos como ganas que salieron del país después de la crisis hace 14 años, nunca han vuelto al Ecuador porque están ilegales y han perdido toda la niñez y adolescencia de sus hijos. Una cosa es contarlo, otra cosa es sentirlo, vivir. Es una de las mayores tragedias de Estados Unidos. Se hundían y morían todos. Fue terrible. Hoy este proceso se ha revertido, la gente está regresando al Ecuador. Le insisto, incluso estamos recibiendo inmigrantes de España, Italia y otros países europeos. Y como se mencionó, la crisis es un instrumento de política económica y de coordinación social, porque la política económica de corto plazo también se puede, o keynesiana, también se puede entender como mecanismo de coordinación social. Y al eliminar la moneda del año 2000, eliminamos también ese fundamental mecanismo de coordinación social, pero no solo eso. A diferencia de Europa, que tiene una moneda común, nosotros tenemos una moneda extranjera. Esta verdadera catástrofe económica y social no fue casual. Hemos logrado la optimización en la acumulación y uso del ahorro nacional. Básicamente a través de terminar con novelerías, con argumentos. No quiero desviarme de esta conferencia explicándoles toda la economía política y la historia de los bancos centrales autónomos, pero no resisten el menor argumento y son parte del problema, no de la solución. Esta área es para respaldar una moneda nacional que Ecuador ya no tiene. Era simple ahorro nacional y ahorro público, de la seguridad social, de las empresas públicas, que estos señores mandaban al extranjero. Pero estamos hablando para una economía como petroleros. Aunque ustedes no lo creen, se negociaron los contratos petroleros en los años 90, pleno auge neoliberal. Todo había que privatizar, eran contratos de participación. Se daba un bloque, un campo, a una transnacional y nos seguían dando los 4 o 6 dólares por barril. Así que nos paramos firmes, renegociamos los contratos, nos demoramos 3 años, nos cayó la inversión petrolera, todos los días los periodicazos que disminuye la producción. ¿De qué nos sirvió aumentar si todo se nos utiliza el pago de deuda externa? ¿No? El FIDE, ¿okay? Solo 10% de ese fondo se destinaba a educación y salud, para que vean cómo se manejaba el país. Todo eso obviamente lo eliminamos en campo, de lo mismo en plena Amazonía que en la costa, etc. Y se le da 12, 14 dólares, y si el barril cuesta 20, el resto es nuestro. Si cuesta 200, el resto es nuestro. Eso es lo que no dicen, porque muchos de nuestros críticos dicen, Correa lo que es suertudo. Claro que hemos tenido suerte, y la suerte es un factor que juega en la vida, pero no es solo suerte, también ha habido grandes aciertos. Hemos logrado incrementar los ingresos tributarios en más del 150%. Ahí está. Esto aumentó los impuestos. Hemos eliminado impuestos. Muchísimo, no quiero pensar. Lo que pasa es que ahora no se tolera la evasión. La gente, los empresarios, y ni les digo el promedio de Europa y de Francia. Francia sí tiene los impuestos más altos del mundo. Bueno, pero todavía Ecuador es un país de bajos impuestos. Este incremento en recaudación es por esfuerzo recaudatorio, no por incrementos de tasas impositivas. Por ejemplo, nuestro IVA es 12%. ¿Cuánto es aquí el IVA? 19.8, casi 20%. La máxima tasa de impuesto a la renta personal, ¿cuánto es? 55%, 75%. Lo nuestro era 25%, ese sí subimos a 35% para menos del 0.01% de la población, nos dieron de todo, pues la máxima tasa es 35%. Bien, y finalmente, dentro de este breve relato de cómo hemos optimizado los ingresos y el ahorro, se ha dado una lucha frontal contra la corrupción, como por ejemplo por medio de la inversión pública.
Ha habido años en que esto fue tan solo 3%. Entonces dirán, sí, pero con ese nivel de inversión pública, el gasto público está disparado, el déficit público y el endeudamiento. A pesar de tener mejoras en la competitividad sistémica de nuestra economía. Probablemente ustedes sigan cursos de economía, qué bueno. Si estudian en esos libros anacrónicos, escucharán el problema de crowding out, que si uno invierte desde el sector público, expulsa inversión privada. Una de las mayores tonterías que se ha inventado, ¿no? La realidad es que una buena inversión pública es crowding in. Si usted hace un buen carretero, atrae inversión privada, no es que la expulsa. Todo eso era pura ideología anterior. Si ustedes mejoran energía con las 8 hidroeléctricas que estamos construyendo, más las 3 que ya inauguramos en nuestro gobierno, no es que expulsan inversión privada, atraen inversión privada. Los importantes recursos generados y optimizados también nos han permitido atender de manera sin precedentes al sector social. Mientras que en el 2006 se destinaba 4.2% del PIB para el sector social, en el 2012 se destinó alrededor del 9%, pero con un PIB mucho más grande. Es decir, en valores absolutos, ahora se invierten 3.6 veces más en educación y en salud 3.3 veces más. Y esta es una idea fundamental, queridos jóvenes. La asignación de los recursos sociales demuestra las relaciones de poder al interior de un país. Antes se nos iba hasta el 40% del presupuesto en servicio de deuda externa. Antes se destinaban $3 para deuda externa y 1 para el sector social. Ahora es al revés. Ya no manda el Fondo Monetario, ya no mandan los medios de comunicación, ya no mandan países hegemónicos, manda el pueblo ecuatoriano. Hablemos de logros económicos y sociales. Aquí hemos hablado de medios, el destino, inversión, etc. No necesariamente significa que se han alcanzado los objetivos, puede haber mucha ineficiencia en la utilización de esos recursos. A veces las cifras macroeconómicas no dicen nada. Durante nuestro gobierno, la economía ha crecido en promedio 4.3%, mientras la región lo hizo en 3.5%, y sin tener moneda nacional. Los que entienden de economía saben que esto no es un detalle irrelevante. Ecuador también es el país que más baja tasa de desempleo tiene. Francia, ¿cuánto tiene? 11. Bueno, Ecuador tiene 4.1%. La más baja de América Latina también, ¿no? Y de la historia del país. Destrozando la economía ortodoxa, que nos decía que había que disminuir salarios, eso familiar permite cubrir la canasta básica. Hemos incrementado en más de 1 millón de trabajadores la afiliación a la seguridad social, que es un derecho irrenunciable, y no se afiliaba a los trabajadores. Y no obstante todo lo anterior y mucho más, que no quiero cansarlos, se han generado centenas de miles de puestos de trabajo. Y esta es una lección aprendida para todos, gobierno, empresarios, trabajadores. Permitiendo vivir mejor a los demás, todos vivimos mejor. De acuerdo, somos de los 3 países que más reduce pobreza. El mayor atentado contra los derechos, las libertades humanas y la dignidad de las personas. En el periodo 2006-2012 hemos conseguido que más de 1 millón de ecuatorianos deben de ser pobres. La pobreza por ingreso ha caído de 37.6 a 23.7% y con Venezuela y Uruguay somos considerados, de acuerdo de nuevo a la CEPAL, de los 3 países más equitativos de América Latina. Nuevamente ni yo me creo esto, pero demuestra los grandes avances del país, porque antes era lo contrario. La región andina era la región más inequitativa de América Latina, que a su vez era la región más inequitativa del mundo. Éramos los campeones en inequidad. Por Ecuador es considerado entre los 3 países más equitativos. Hemos disminuido el coeficiente de Gini, ese es el principal indicador de desigualdad. Mientras más alto, más desigualdad de pregrado, en la universidad que elijan, carrera que elijan. Bueno, esta chica de 18 años estaba estudiando ingeniería aeronáutica en una universidad muy prestigiosa de Rusia. ¿Pero dónde venía esta chica? Viene del Guam, un barrio de miseria en mi ciudad natal, Guayaquil. Créanme que hace unos años esa chica difícilmente hubiera acabado el colegio. Y era casi imposible que siga universidad. Ahora sigue ingeniería aeronáutica en una prestigiosa universidad del extranjero. Entonces, esto es lo que va a cambiar al país.
ese talento humano con justicia social. Y también tenemos grandes avances, por ejemplo, en políticas de inclusión de personas con discapacidades, entre los cuales hemos logrado ya prácticamente el pleno empleo. Se creó una ley que toda empresa con más de 25 trabajadores tiene que contratar al menos el 4% de personas con discapacidad, problemas de movilidad, problemas intelectuales, jugadores de Barcelona, ¿dónde está? Nos acaban de empatar el clásico, ¿no? Eso de equipos chicos a grandes, ¿no? Hemos logrado ya prácticamente el pleno empleo con cerca de 40.000 personas con discapacidad integradas laboralmente, además de 6.000 familias con miembros discapacitados con vivienda adecuada. Hemos demostrado que era una falacia. Pero ¿cuál era el problema? Los que rompían la democracia eran los gobiernos que ofrecían todo y después hacían todo lo contrario. Democracia no es solamente ganar una elección, es cumplir el mandato que el mandante, el pueblo, les dio en las urnas. Hasta nuestros más acérrimos detractores tienen que reconocer que estamos haciendo exactamente lo que le propusimos al pueblo ecuatoriano y el pueblo ordenó en las urnas. Ahora todo es diferente. El pueblo ecuatoriano nos ratificó nuevamente su confianza y nos dio victoria electoral en una sola vuelta. El sistema electoral ecuatoriano es de 2 vueltas. Si no logran 50% más de los votos, hay una segunda vuelta. Antes nunca había asambleístas, lo cual representa el 73% de la representación parlamentaria. ¿Qué significa todo esto? Son palabras mayores en la realidad ecuatoriana. Yo creo que a nivel mundial también, pero Ecuador es un país muy diferente, muy diverso. Tiene la costa, yo soy de la costa, me como las heces, nos dicen monos los quiteños. Hay la montaña, hablan con sobra de heces, ¿verdad? Hay la Amazonía, ¿no? Somos muy diferentes. Un solo país, pero diferente, es una riqueza, no tiene que ser una debilidad. Y después de algo más de 6 años tiene un inmenso apoyo popular, muchísima legitimidad democrática. De esta forma se ha consolidado enormemente la democracia formal, pero también la democracia real, aquella de acceso a derechos, igualdad de oportunidades, condiciones como mujeres, niños, familias, vecinos, etc. No se espía absolutamente a nadie, al menos como gobierno se lo puedo garantizar. En Ecuador, como en todo verdadero Estado de Derecho, se persiguen delitos, no personas. No es que se persiga a tal persona, es si esa persona cometió un delito. No es que se persiga un periodista, es si ese periodista injurió, calumnió. No es que se persiga a un dirigente social, es que hacer esto, tiene que hacer el otro, y son recibidos hasta en Washington. Para mí es el neoliberalismo en la dimensión de la pobreza. Y esa pobreza atenta también contra la naturaleza. El principal problema de la selva amazónica es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, porque la gente necesita trabajar. Generando otra fuente de trabajo, ingresos, se detiene esa destrucción de la selva, pero eso no se entiende. Es más, se caen en las mayores formas de racismo, ¿no? No toquen a los pueblos indígenas. La mayor cantidad de pobreza está en nuestros pueblos ancestrales. Tenemos 14 nacionalidades indígenas. No toquen. Eso es atentar contra su cultura. Creen que la miseria es parte del folclore. Si yo les hablo de familias que en el siglo XXI viven con pisos de tierra en su vivienda, sin agua potable, sin energía eléctrica, sin comunicaciones, teléfonos, vías, etc., ustedes miran qué horror. Pues así viven nuestros pueblos ancestrales y algunos pretenden hacer creer que eso es parte de su cultura. No, eso es parte de la miseria. Hay que superar eso en el sector indígena. Pero hay unos cuantos dirigentes financiados por ONGs extranjeras que lo sacan a cada rato en cualquier lado. ¿Y qué daño que hace ese ONGismo? Absurdo o directamente nación de agua dulce del país. No es la minería como nos pretenden hacer creer. Son las aguas servidas de las ciudades. Porque no tenemos sistemas de procesamiento de agua servida. Eso cuesta miles de millones de dólares. Entonces hay que tener esas cosas claras, jóvenes, porque son discursos que calan muy fácilmente en la juventud. Rabindranath Tagore, el poeta hindú, que ya nadie va a aguantar las botas de las dictaduras en nuestra América. Y por ello inventan medios más sutiles para tratar de desgastar y desestabilizar a nuestros gobiernos. Instancias supuestamente de derechos humanos se han convertido en instrumentos políticos de persecución de gobiernos progresistas. Instancias dominadas por países hegemónicos, por el ONGismo. Tendrá que ir a un país signatario de la convención, pues algo elemental. Imagínense que la sede de la Unión Europea esté en Siria. O sea, es absurdo. ¿Sí me explico? Eso es lo que pasa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto
Es aceptado ya por costumbre. Hagamos las piruetas que hagamos para justificar lo injustificable, que la Comisión Interamericana sea financiada y esté en un país que no ha ratificado el Pacto de San José, solo tiene un nombre: neocolonialismo. Y Ecuador no está dispuesto a ser colonia de nadie. Mucho de lo que hemos dicho sobre CDH lo podemos decir sobre la OEA. ¿Cómo se puede sostener la irracionalidad? Imagínense por un instante si el espionaje lo hubiera hecho Ecuador, lo hubiera hecho China, Rusia, Cuba, Venezuela. Ya seríamos criminales a la Corte Internacional de la Haya, etc. Verán que no pasa absolutamente nada. Al mundo no lo rige la justicia, lo rige la conveniencia del más fuerte. Y es uno de los grandes desafíos, cambiar esa situación. Pero insisto, Ecuador no aceptará más descarados neocolonialismos. No podemos conectar esta clase de situaciones. Felizmente, ya se... Y un ejemplo de estos abusos es el caso Chevron, que probablemente ustedes conozcan. La tercera compañía más grande de Estados Unidos, la cual compró la petrolera Texaco. Es vencer la pobreza. Nos hablan de libertad, de democracia. ¿Qué libertad tiene un obrero que la diferencia es entre morirse de hambre o aceptar la explotación laboral? ¿No? Entonces, el imperativo moral es vencer la pobreza. Y les insisto, ¿por qué moral? Ya no solo técnico. ¿Por qué moral? Porque por primera vez en la historia de la humanidad, la pobreza no es fruto de escasez de recursos, de problemas naturales, es fruto de sistemas excluyentes. Con la producción del Ecuador actual, estamos en más de 90.000 millones de dólares de PIB, repartiendo más igualitariamente el ingreso, se acaba la pobreza. Con la producción actual, creciendo cero. Es un problema, por ejemplo, el cambio en la matriz productiva, de lo que estamos hablando mucho. Ustedes escucharán una de las críticas: Correa extractivista porque quiere explotar más petróleo. O sea, algunos creen que, por ejemplo, para superar la economía agroexportadora, que también es nociva, tenemos que dejar de exportar banano. O sea, con eso no vamos a morir de hambre. No. Superar la economía extractivista es movilizar esos recursos del petróleo, la diversificación de la matriz productiva. Vengo de Rusia, ¿no? Vendemos bananos, flores, camarones, qué lindo. Ojalá pronto podamos vender satélites. Ese es el desarrollo. No solo eso, cuidado, o sea, no estoy cayendo en lugares comunes del consumismo, materialismo, pero es ciencia, tecnología. Nuestro desafío sí es pasar a una sociedad, a la única economía que se basa en de la producción y también medio de producción, pero es un derecho, ¿no? Educación, conocimiento, es derecho, pero a su vez repercute en mejorar capacidades productivas. Entonces, el desafío, el imperativo moral, vence la pobreza. Mientras hay un solo pobre, será demasiado. Y como corolario de esto, básicamente la diversificación de la matriz productiva. Por ejemplo, lo que habíamos hablado en energía. Ecuador tenía una matriz de energía eléctrica tremendamente nociva. Del 100% de energía, 40% era de origen hidráulico, renovable, limpio. Cerca de un 50% de origen térmico. Quemábamos combustible que además importábamos. Y el 10% importado. Gastamos más de $1.000 millones en importar energía. En 2016 vamos a ser exportadores de energía y vamos a tener la matriz energética eléctrica más eficiente y limpia del planeta, con 93% de energía de origen hidráulico, renovable, limpia, etc. Eso es parte sustancial de esto que les hablo, matriz productiva. Gracias, señor presidente. Vamos a dar la palabra a los estudiantes que se están poniendo de ganas de hacer preguntas. Vamos a empezar con Joshua Paterría. ¿Dónde está Joshua? Estudiante venezolano. Joshua, por favor. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Correa, por venir al campus y brindarnos esta conferencia. Mi pregunta era más que todo con respecto a la democracia participativa, a las iniciativas de democracia participativa hechas en Ecuador. ¿Cómo se diferencian estas de aquellas llevadas a cabo en países como Brasil o Venezuela? ¿Y cómo se puede ver el modelo ecuatoriano con respecto a la conciliación democrática en otros países en América Latina? La segunda parte no te entendí bien. La diferencia de la democracia ecuatoriana. No, ¿cómo podemos ver este ejemplo ecuatoriano y cómo puede aportar para otros países en América Latina en consolidación democrática? Mira, nosotros no creemos ejemplo de nada, ¿no? Pero que nadie se engañe. América Latina ecuatoriana, entonces tenemos mucha participación de la ciudadanía. Tenemos
la socialización de las leyes, que son mandatos legales constitucionales, toda ley debe ser socializada, consulta previa, la rendición de cuentas de todos los ministros, de todas las autoridades, del mismo presidente. Tenemos medidas para potenciar género, etcétera, muy fuertes. Por ejemplo, estricta equidad de género en las elecciones. Sepan ustedes que la asamblea, allá se llama Asamblea del Congreso ecuatoriano, es el que mayor proporción de mujeres tiene. Señor Gómez, que es colombiano. Hola, señor presidente. Juan Camilo, típicamente ecuatoriano. Pues, Típicamente colombiano, pero Juan Camilo. no, pues, como dijo Joshua, es un placer que esté acá. Se lo digo como latinoamericano y también como colombiano. En primer lugar, yo le quiero preguntar sobre el concepto de deuda ilegítima. ¿Usted cómo le definiría ¿Concepto de? deuda ilegítima? Ah, ya. ¿Y qué consejos les daría a los países europeos para salir de la crisis de la deuda? En segundo lugar, la Constitución del Ecuador garantiza el derecho al buen vivir o al summa causale. ¿Usted piensa que el summa causale es un concepto exportable a nivel latinoamericano y a nivel mundial? Y la tercera pregunta que le tenía era ¿por qué Ecuador se mantiene con el dólar y no ha vuelto al sucre o ha creado una moneda propia? Muchas gracias. Es la más fácil de responder, es la última, la más corta. ¿Qué deuda legítima? Deuda que rompió la ley y la legitimidad. ¿Qué era legitimidad? Eso es deuda legítima. Una dictadura para armamento y, por ejemplo, las sucesivas renegociaciones de esa deuda, donde pese a que durante los años 80 América Latina transfirió cerca de $200.000 millones netos al primer mundo por pago de deuda, calcula más o menos que es el triple actualmente eso en valores actuales, se duplicó pues la deuda externa latinoamericana, por capitalización de intereses, por las malas renegociaciones. Se hicieron bonos, que los tenedores compraban a 35% de su valor nominal en el mercado, pero cuando renegociamos al 100%. Y si lo compramos al 90%, ¿cuál era la publicidad? Logramos 10% de descuento. No, estamos pagando el triple, porque en el mercado eso se compraba a la tercera parte. Buenas noches, presidente Correa. Es un placer tenerlo acá. Y yo solo tengo una pregunta. Observando que el conflicto armado colombiano ha sido un problema en zonas ecuatorianas y en otros países, ¿cree usted que es necesario cambiar la política de seguridad regional? Y si sí, ¿cómo? Bueno, tenemos el Consejo de Defensa y UNASUR, estamos coordinando la política de defensa, lo cual es algo muy bueno. Y hemos avanzado desde 2008 hasta acá 5 años, algo que avanzó la Unión Europea en este sentido en varias décadas. Sin embargo, el conflicto colombiano tiene especificidades muy particulares. Como sucedió el 30 de septiembre del 2010, cuando yo sufrí un golpe de Estado, UNASUR enseguida se reunió y dijo: jamás vamos a aceptar un gobierno ilegítimo. Y se acabaron las intentonas. Un pronunciamiento así de fuerte tiene que haber con todas estas insurrecciones armadas que pierden sentido en el siglo XXI cuando hay otras alternativas, el voto popular, etc., y que ha costado tanta sangre a Colombia. También, la última, también algo que, profesor Francés. Buenas tardes, señor presidente. Quisiera evocar con todo respeto el caso, bueno, supimos que usted, bueno, con el caso El Universo, su país, fue duramente criticado por la señora Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH. Quisiera saber lo que usted opina del trabajo realizado por esa relatoría especial que supuestamente goza de una gran legitimidad internacional. La legitimidad entre ellos, pues la gallina. América Latina te aseguro que no gozan de ninguna legitimidad. Para ponerte un ejemplo, la Comisión Interamericana tiene 8 relatorías. Discapacitados, mujeres, niños, adolescentes, pueblos indígenas. La única con informe propio y financiamiento. Todo es entonces corrupto, no hay independencia de la justicia. No han demostrado absolutamente nada. Perdieron en las cortes porque eran culpables, porque no quisieron rectificar una acusación temeraria. ¿Saben lo que el más fiel ejemplo de cómo el capital se cree impune, se cree por sobre las leyes? Perdieron un juicio, pues todo es corrupto, ya no hay independencia de las cortes, etc. Y tiene sus testaferros internacionales, como la Relatoría de la Libertad de Expresión, ¿no?, que están para eso. Entre ellos tienen Fundamedios, la fundación creada porque tiene un juicio un periodista, ¿no? Entonces, crearon esta fundación. La otra vez casi matan a una periodista